¿Qué tal? Soy Pancho Sagredo y junto a Cristian Cadamaño somos Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura. Porque el deporte nos mueve, nos motiva y lo llevamos en la sangre. Aquí comienza Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura. Hora de balances en Fanáticos, la previa acá de Deportes en Agricultura, junto a Under Armour, a Plan Vital. ¿Cómo te va, Cadamaño? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Todo bien? ¿Terminó el torneo? Sí, todavía ahí con los pelos de punta. ¿Por cómo terminó? Sobre todo abajo, cómo sufrieron algunos. No sé si es coincidencia que usted anda azul, pero bueno, al final se salvaron y la Católica, tetracampeón del fútbol chileno, 4 años consecutivos, el mejor equipo del balompié nacional. Hora de balances. Siempre hay que ir eligiendo el mejor, la revelación, el mejor extranjero, el mejor jugador chileno y el equipo ideal. La decepción. Y la decepción también. Hubo varias esta temporada y que ya la vamos a ir nombrando. El peor refuerzo, el mejor refuerzo. Por ejemplo, mejor jugador del torneo para ti. Yo creo que no hubo un jugador que descollara, no hubo ese jugador que uno dijera, oh, qué tremenda campaña, pero por cómo fue su cierre, sobre todo desde que llegó Paulucci, yo me quedo con Fernando Sampedri, el goleador de Católica, el goleador del campeonato, que indudablemente fue pieza clave en este resurgimiento de Católica en la segunda rueda. Hizo goles muy importantes, el gol que le convierte a la Universidad de Chile cuando el equipo no jugaba bien en San Carlos, mete un cabezazo hermoso, el gol que le hizo Higgins en Rancagua, además de goleador del equipo, goleador de uno de los goleadores del torneo, realmente un jugador que ha marcado diferencia y que me parece que además, como ayudó a darle el título a su club, es el mejor jugador del campeonato. Sí, para mí por lo mismo, por lo que dices tú, además una segunda temporada. O sea, son 2 temporadas con más de 20 goles en el campeonato, indudablemente marcan la calidad de refuerzo que escogió Católica para tener ese ansiado 9 goleador. Ahora en redes sociales se exagera un poco y lo comparan con el Beto Costa. Me parece que le falta todavía. No, le falta y yo creo que ya no alcanzó ese número, esa cifra de 33 goles en un torneo de 30 y además el Beto en ese año jugó 26. O sea, fue realmente espectacular esa campaña. Además lo que generó Acosta no lo generó Sampedri en los hinchas. Yo creo que la devoción hoy del Beto es tremenda todavía a 26 años de su paso por Chile. Igual nos subimos a la Sampedrineta y es el mejor jugador del torneo para fanáticos de deportes en agricultura. La revelación, aquí nos costó. Sí. Porque había jugadores jóvenes pero que ya venían de un primer año en el profesionalismo la temporada pasada y el que elegimos al final no tuvo tanta continuidad, pero cuando apareció llamó la atención y cuando jugó, cuando fue titular, coincidió con el mejor momento de su equipo, que es Colo-Colo. Hablamos de Vicente Pizarro, el hijo del Kaiser. El hijo del Kaiser, volante central, que en algunos pasajes del campeonato, cuando Colo-Colo era líder, Gustavo Quintero se la jugó por él en desmedro, por ejemplo, de César Fuentes, que fue el dueño de la camiseta número 6 prácticamente todo el año, pero creo que la aparición de Pizarro le dio aire fresco, fue quizás la bandera de todos estos juveniles que mostró Colo-Colo esta temporada, después de la poda que hizo tras salvarse del descenso, indudablemente el hijo de Jaime, el ex capitán de la selección chilena y de Colo-Colo también, campeón de la Copa Libertadores, es quizás la mejor noticia para Colo-Colo de toda esta patrulla juvenil que incluye también a Joan Cruz, que incluye también a Jason Rojas, que ya había tenido un buen año 2020 y que indudablemente hace mirar con optimismo de cara al futuro, ojalá con una renovación a puertas del futbolista que está en negociaciones con el club. Buen jugador, vivito además, sabe dónde moverse, sabe cuándo ir al suelo, sabe cuándo acompañar, un jugador con mucha proyección. Al otro lado, del mejor y de la revelación, las decepciones del torneo, y en este caso tienen que ver con jugadores grandes, jugadores de trayectoria que no rindieron lo que uno esperaba. Sí, aquí incluimos a 2, fundamentalmente porque son sin lugar a dudas jugadores que uno esperaba muchísimo, jugadores a los cuales uno le tenía esa fe de dar un salto de calidad no solo en Chile, sino que el campeonato tuviese ese plus, y desgraciadamente los vimos pocos en cancha, y cuando estuvieron no marcaron una diferencia. Se trata fundamentalmente de jugadores como Fabián Orellana, se trata también de Marcelo Cañete, en definitiva futbolistas que uno a los cuales quería ver lucirse y desgraciadamente no aparecieron. Yo sumaría ahí a Pedro Pablo Hernández, que llegó con un tremendo cartel, campeón de América con Chile, venía Independiente, más allá de las lesiones, un tipo con otra categoría, y fue menos de lo que uno esperaba en O'Higgins de Rancagua. 2 ex seleccionados, Cañete fue seleccionado juvenil argentino, pero que desgraciadamente lo de Orellana fue quizás lo más llamativo porque jugó solo un partido como titular en toda la segunda rueda, nunca pudo ganarle el puesto ni a Felipe Gutiérrez, ni a Huet, ni a Puch, y terminó la temporada lesionado. Y eso es un síntoma quizás ya del desgaste que él viene trayendo
de una carrera que, recordemos, se inició hace más de 15 años. Orellana entonces, Cañete y Pedro Pablo Hernández, para nosotros las grandes decepciones de este torneo. Y el mejor refuerzo, siempre se dice, ¿es refuerzo o incorporación? ¿Va a ser un aporte? El que elegimos me parece que fue un aporte durante largo trayecto del torneo, se desinfló, al igual que su equipo en la última parte, en el último cuarto, diría yo, del campeonato, pero un jugador distinto, Leonardo Gil, el colocolino. Sí, indudablemente que la primera rueda fue brillante. Creo que ahí peleaba con Martín Rodríguez, como los jugadores más importantes que habían llegado a la competencia local. Claro, Rodríguez se termina yendo a Turquía y ahí Gil queda como el dueño del mediocampo, grandes goles de tiro libre, gran pegada, remate a media distancia, liderazgo, pase gol. Tuvo 25 fechas casi brillantes. Empieza a bajar en aquel partido contra Católica, que termina ganando Colo-Colo, pero que uno detectó que no de jugó cierto bien. Agotamiento, que no estaba, digamos, como para pelear un puesto en la selección, dijeron algunos incluso que había sido pedido durante mucho tiempo y después, desgraciadamente, con el bajón de Colo-Colo también se acentuó su caída futbolística. Y mejor jugador chileno, porque lamentablemente los goleadores son extranjeros, los mejores jugadores son extranjeros, más allá de que Gil tiene pasaporte chileno, pero Sampedri. Yo te diría que es de Católica también, que fue muy importante, tuvo una excelente cuota goleadora con 13 goles, si no me equivoco. Hablamos de Diego Valencia, el pollo, 17 goles. ¿no? Sí. Y además, en el primer semestre, cuando no apareció Sampedri, él fue el de los goles importantes de la Copa Libertadores. Él hizo goles clave para darle a Católica el pase a octavos de final. Desgraciadamente, él, además, tuvo que sacrificarse, tuvo que ir a los costados porque... Y lo hizo bien, se adaptó. Sí, no podía sacar a Sampedri del área y él encontró su lugar, siempre apareciendo a espaldas de Sampedri, terminando la jugada, cerrando la pinza, como dicen algunos, siempre por el segundo palo, aprovechando su altura, que es fundamental. Cuando no tienes laterales muy altos, Católica fue muy inteligente en ese sentido, terminando siempre, no buscando permanentemente a Sampedri, sino que también dándole cabida en el juego ofensivo a Valencia, y eso lo aprovechó muy bien el chico formado en Católica. Cada juego es un juego mental, distracciones, cargas y cansancio. Todo está en tu cabeza. Entrena tu mente. Entrena tu juego, porque tus únicos límites son los que te pones a ti mismo. Under Armour. Junto a Under Armour, junto a Plan Vital, en el fin de este torneo que terminó hace algunos días en el campeonato chileno. Momento de la alineación. Del mejor equipo elegimos un 4-3-3, que es el módulo que más se utiliza. Sí, aunque algunos prefieren el 4-4-2 o 4-2-2-2 que utilizó Colo-Colo, que fue quizás el momento más brillante del cuadro albo en el campeonato, pero decidimos el 4-3-3 porque finalmente el campeón fue Católica con ese dibujo y queremos premiar también ese sistema que es el más preponderante hoy en el fútbol chileno. Que corra la imagen entonces, ahí está, nos corremos un poquito porque mira, el mejor arquero me parece que es Cortés. Brian Cortés, sí. Dicen que tiene proyección para irse afuera, que tendría algunas ofertas, el arquero de Colo-Colo. Vamos 1 y 1, yo parto con el Chapa. Extraordinario, tuvo un bajón en su momento con Poyet como todo el equipo, pero después cuando se afirmó un jugador muy inteligente, que sabe ocupar los espacios, que sabe proyectarse y que también tiene retroceso, me parece que el mejor lateral derecho del torneo. Sí, retrocedió con Paulucci, recordemos que Poyet lo utilizaba como extremo y creo que la cancha ya, o había perdido ese equilibrio y también la cancha le quedaba muy larga en el retroceso cuando se lo pedía a Poyet. Vamos con el central derecho, el primer central, aunque jugó buena parte del torneo como central izquierdo, su perfil es el derecho, se trata de Nico Vargas, un jugador que para mí fue de lo mejor de Ñublense, el equipo revelación, clasificó a la Copa Sudamericana, venía, recordemos, del ascenso, hizo una muy buena campaña, le ganó los 2 partidos a Colo-Colo, le empató a Católica en San Carlos de Apoquindo 2-2, le ganó a la U, solamente perdió un partido ante los 3 grandes, entonces indudablemente que para mí como premio este chico que además tuvo la personalidad de patear penales en momentos decisivos, mi premio para Nicolás Vargas, muy buen central que surgió en O'Higgins hace ya casi 9 años. Para cerrar la defensa por el sector izquierdo, 2 colocolinos, Emiliano Amor central por izquierda y Gabriel Suazo, capitán de Colo-Colo, un tipo que se terminó ganando en un puesto que no es el suyo, nominación con presencias clasificatorias para la selección chilena. Gran año de Gabriel Suazo, además asumiendo la jineta de capitán y Amor de los mejores refuerzos del torneo. Lo peleó, lo luchó Quintero y al final respondió titular indiscutido. Probablemente que además el factor del juego aéreo fue trascendental. Colo-Colo
mejoró muchísimo ese aspecto tras la llegada del hombre que venía de Vélez al medio campo, con un volante central que para mí hizo un tremendo campeonato. Desgraciadamente a Unión no le alcanzó para llegar a Copa Libertadores, pero Víctor Méndez una vez más se consolida en esa zona, es un jugador muy dúctil, puede jugar de volante mixto, puede ser volante central, tiene un recorrido casi parecido al de Tomás Alarcón, que ya está en Europa. Para mí tiene proyección europea este chico, que me da la sensación que pronto va a dejar Unión Española, y delante de él lo nombramos antes como el gran refuerzo, Leonardo Gil, interior izquierdo, y el mejor volante de Católica esta temporada, que fue Marcelo Núñez, que se ganó, gracias a su actuación en Católica, también nominaciones a la selección, participó de los últimos compromisos, así que bien por Marcelino, que también tiene futuro europeo seguramente en el corto plazo. Lindo mediocampo. Y arriba, 2 de Católica, el Pollo Valencia, lo que habíamos dicho, San Pedro ni hablar, y los Volados en la línea de Gil. Gran primeras 20, 25 fechas y después se vino abajo, pero un jugador distinto, y de los pocos extremos que de verdad encaran el fútbol chileno, que no le tiene miedo al mano a mano. El duelo, que cuando lo gana ya genera superioridad numérica. Cuando perdió gol Volado, perdió trascendencia. Hasta ese momento, fecha 24, 25, venía siendo también de lo más regular. Algunos incluso le pedían lugar en la selección, pero terminó perdiéndolo a manos de Joaquín Montesinos, por ejemplo. Uno insistía en que Volados tenía mejor campaña, pero bueno, desgraciadamente empezó a fallar en el momento menos esperado para Colo-Colo y para Quintero, y también lo termina pagando caro el cuadro algo. Ahí está la oncena entonces de fanáticos de la previa. Está lindo el equipo. Sí, me gusta. Lo peleamos torneo. Sí, de todas maneras. Es verdad. Bueno, junto a Plan Vital, junto a Under Armour, estamos siempre todas las semanas con nuestra previa de fanáticos. Buen fin de año. Nos vemos la próxima semana. Conéctate con nuestros contenidos en todas las plataformas digitales de agricultura. Muy pronto, otra entrega de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.